bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Training Life Coaching, la escuela y comunidad de coaching y desarrollo humano, donde nuestro propósito es brindar las herramientas más innovadoras del desarrollo humano para que más personas alcancen liberar su potencial, reinventándose y ayudando a otros a que también lo logren. Y en este episodio vamos a estar trabajando sobre el poder de las conversaciones internas. Lo que nos decimos crea realidades. Y sí, lo que creemos, crea. Todo lo que vemos materialmente en nuestro alrededor en algún momento fue creado por nuestra propia mente. Las conversaciones internas que mantenemos día a día. ¿Qué tipo de calidad encontramos en dichas conversaciones? Es así como en este episodio vamos a empezar a ver cuáles son las conversaciones que nos pueden llegar a estar limitando y cómo hacer para modificarlas. ¿Cuántas veces nos encontramos que no somos conscientes que nos estamos diciendo ciertas conversaciones internas? Claro, unimos desde nuestra mente que la comunicación es cuando hablamos, pero ¿qué sucede cuando pensamos? Cuando pensamos, ¿nos estamos comunicando? Cuando pensamos y no lo comunicamos externamente, ¿hay algún tipo de conversación? ¿Influye lo que nos decimos internamente en nuestro día a día? ¿Influye en nuestro sentir y a la hora de lograr metas? Y hacia ahí vamos. Para comenzar diremos que todo lo que nos decimos influye. Y esto fue demostrado por diferentes ciencias como por ejemplo la neurociencia. Cómo a través de nuestra palabra vamos creando nuestro mundo, nuestra forma de vernos, de percibirnos a nosotros mismos. También ya el filósofo coach Rafael Echeverría nos hablaba de lo siguiente: el lenguaje no es inocente, todo lo que nos decimos repercute de alguna manera en nuestra vida. El biólogo Humberto Maturana también descubrió el poder de la comunicación. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación? ¿De qué hablamos cuando hablamos del poder de la palabra? La mayoría considera que el poder de la palabra es la comunicación con el otro. Sin embargo, cuando hablamos de un ser lingüístico, no estamos diciendo que somos seres lingüísticos porque tenemos la capacidad de hablar, sino que somos seres lingüísticos porque tenemos la capacidad de pensar. Y el pensamiento es esa voz interna que nos acompaña constantemente. Todo el tiempo estamos en una conversación interna. Estamos en una conversación en nuestros pensamientos. Incluso cuando bajamos a los niveles de pensamiento, por ejemplo a través de la meditación, sigue habiendo conversaciones internas en menor medida. Por ende, tenemos que tener en cuenta que todo el tiempo nos estamos conversando y lo que nos decimos nos va a afectar de forma directa en cómo nos sentimos y cómo observamos al mundo. Para esto podemos ver, por ejemplo, el día que nos levantamos contentos, cómo veíamos el mundo ese día, qué nos conversábamos internamente. Veíamos las cosas desde un lugar más optimista o más pesimista. Pero ¿qué pasó el día que nos levantamos tristes o enojados? ¿Cómo veíamos al mundo ese día? Y ahí empezamos a ver que todo tipo de conversación interna también tiene sesgos cognitivos, es decir, trampas mentales, que nos llevan a ver al mundo de una manera o de otra. Lo importante es empezar a conocernos a nosotros mismos, empezar a ver que lo que nos decimos, por más que nosotros consideremos que no es cierto, al decirlo, al pensarlo, ya nos está afectando. Es así como fue comprobado que las personas tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos por día. Una persona estresada inclusive puede llegar hasta los 90.000, es decir, un 50% más. De esas conversaciones, de esos pensamientos internos, el 80% de ellos suelen ser limitantes para el desarrollo de la persona. Estas estadísticas comprobadas de neurociencia nos brinda a la comunidad de coaching y desarrollo humano una noción de la importancia que tienen las palabras a la hora de hablarnos. ¿Cuántas veces estamos repitiendo nuestras creencias al conversarnos? ¿Cuántas veces nos seguimos repitiendo aquel enojo? Ese enojo que pasó hace un día o hace unas horas y lo sigo reproduciendo en mi conversación interna. Con palabras como, por ejemplo, ¿cómo puede ser que me hizo esto?
¿Cómo puede ser que me dijo esto? ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta? ¿Cómo puede ser que haga esto con lo que yo hice por esta persona? Y es ahí donde las conversaciones empiezan a afectarnos. Esas conversaciones que tenemos sobre nosotros mismos que muchas veces son etiquetas, creencias que traemos, paradigmas que traemos. ¿Cuántas etiquetas te pusiste que te están limitando actualmente? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas etiquetas traemos de nuestro pasado que muchas veces nos están limitando actualmente porque le dimos autoridad? ¿Cuántas veces le damos más autoridad a lo que el otro cree de nosotros que a lo que nosotros creemos de nosotros mismos? Empezar a cuidar nuestros pensamientos es empezar a cuidar el jardín de la materialización. Es empezar a cuidar el jardín donde van a florecer nuestras metas personales y profesionales. ¿Cuántas veces las conversaciones son nuestro peor enemigo? Cuando nos hablamos a nosotros mismos, ¿cuál es la calidad que estamos teniendo? Y ya sé la pregunta que por lo general recibimos al respecto. ¿Cómo se hace para cambiar estas conversaciones limitantes? Lo primero es empezar a escucharnos realmente. Empezar a ver cómo lo que nos decimos afecta en nuestro sentir. Cómo lo que nos decimos afecta en nuestro accionar. Y cómo nuestras acciones terminan siendo más una reacción a lo que estoy acostumbrado a decirme que a lo que en verdad quiero lograr. Si quiero lograr resultados diferentes, tengo que empezar a caminar diferente. Y en este caso, tengo que empezar a hablarme diferente. Ahora sabemos que para una persona puede resultar muy complejo empezar a cambiar sus conversaciones, ya que esas conversaciones son creencias, son hábitos, y tal vez hace años que se viene diciendo lo mismo. Tal vez hace años que se viene limitando con sus propias conversaciones. Pero es posible modificarlo. ¿Y cómo lo podemos modificar? Con tan solo una pregunta. ¿Para qué me digo lo que me digo? El primer paso para cambiar estas conversaciones limitantes es empezar a ser consciente que lo que me digo siempre esconde una intención, que siempre hay una intención que hay por detrás. Ejemplo, si una persona dice, yo soy una persona inconstante, ¿para qué me digo esto? ¿En qué me beneficia? ¿Me permite lograr aquel proyecto profesional que tengo encajonado hace años? ¿Me permite sentirme como quiero a nivel personal? Y ahí empezamos a ver que lo primero que tenemos que hallar es la verdadera intención de lo que nos decimos. Y cuando notamos que esa intención no nos lleva hacia el lugar que nosotros queremos, podemos hacernos la segunda pregunta. Si esto que me estoy diciendo no me sirve para lograr mis metas, entonces la segunda pregunta sería, ¿para qué lo estoy sosteniendo? Y ahí nos podemos empezar a dar cuenta que muchas veces sostenemos esa creencia por costumbre, porque nos resulta familiar, porque la escuchamos de otras personas, porque es parte de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno social, de nuestra formación, de nuestra cultura. Ahora, ¿cuántas veces esa misma creencia, muchas veces compartida, lo que se llama una conciencia colectiva, compartida con otras personas de mi entorno, me están limitando? Y resulta que cambiar nuestros pensamientos es cambiarnos a nosotros mismos. Y cambiarnos a nosotros mismos también va a verse reflejado en nuestro entorno. Podemos escuchar frases como, antes no eras así. O frases de, no sé qué te está pasando ahora, si vos antes no pensabas de esta manera. Recordemos que todos los seres somos seres dinámicos, seres que nos vamos modificando constantemente porque somos seres lingüísticos. Y ser lingüístico no tiene que ver con hablar, sino con pensar. Y para pensar diferente, primero tenemos que escucharnos diferente. Tenemos que escuchar cuántas veces ponemos excusas. Nos conectamos más con lo que nos pasa que con lo que queremos que pase. Cuántas veces en nuestra mente ronda más los miedos y los temores de lo que no queremos que suceda en nuestra vida. ¿Y qué pasa con esa semilla de lo que sí queremos que suceda? ¿Cuántas veces estamos invirtiendo esa energía en lo que verdaderamente queremos? ¿Cómo podemos esperar resultados diferentes cuando a nuestra mente le estamos diciendo más lo que no queremos que lo que queremos? Nuestra mente necesita mensajes claros, específicos.
A nuestra mente le gusta conocer específicamente qué queremos para acompañarnos. Si nosotros seguimos poniendo el foco en lo que no queremos, nuestra energía cerebral, neuronal, está brindada en ese sector. Y nadie puede cambiar si antes no lo crea en sus propios pensamientos. Es por eso que en este episodio te invitamos a pensar, ¿cómo estás pensándote a ti mismo? ¿Tenés los tiempos para frenar y empezar a escucharte? ¿Solés ser una persona que reflexiona sobre sus pensamientos? ¿Le das más poder a tus propias conversaciones o a lo que te dicen las otras personas? ¿Quién sos cuando te hablas? ¿Sos una persona miedosa que se habla de todas las cosas malas que podrían suceder y de todas las amenazas que ve alrededor? ¿Sos una persona valiente que diseña la vida que desea con su estilo de vida, tanto profesional como personal? ¿Qué tipo de persona estás siendo y para qué te estás quedando en esas conversaciones que te limitan? ¿Para qué seguir repitiéndote la misma historia en tu mente? ¿Qué vas a lograr? Si no cambiamos nuestros pensamientos, no podemos materializar un cambio de forma permanente. Sí, un día puedo pensar diferente, pero ¿qué va a pasar a la semana o al mes? Empezar a escucharnos es el primer paso para este cambio permanente. Empezar a identificar el sentido en ese para qué me lo estoy diciendo y para qué lo sostengo. Nos vamos a sorprender cuando nos demos cuenta que muchas de las cosas las decimos para quedarnos en el mismo lugar, o tal vez para ser leales a otras personas, o para seguir estando en un ámbito que nos resulta incómodos, pero al mismo tiempo nos resulta conocido. ¿Cuántas veces nos encontramos en lugares incómodos pero conocidos? ¿Cuántas veces nos encontramos en aquellos lugares que son familiares por nuestra historia, por nuestra experiencia? Pero sin embargo sabemos muy bien que no estamos liberando nuestro potencial, que no estamos reinventándonos como podríamos, que no estamos sacando nuestra mejor versión ni a nivel personal ni a nivel profesional. ¿Y para qué estamos ahí? ¿Para qué nos quedamos? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el beneficio secundario que obtenemos al no salir de eso conocido? Tal vez el beneficio secundario es compartir con mi grupo familiar, con mi grupo social. Estar en un lugar que me es incómodo, pero al mismo tiempo me mantengo seguro, segura. Muchas veces para no ver el miedo que me hace sentir tener una vida que quiero, o por miedo a lograr lo que en verdad quiero lograr. Y todos esos motivos va a depender de tu propio análisis, va a depender de tu propia reflexión. Siempre cuando hablamos de empezar a cambiar nuestras conversaciones, la única forma de cambiarlo es por medio de la reflexión. Y esto tiene una explicación científica, que nuestro cerebro está dividido en diferentes sistemas. Y hay uno de ellos que se llama el sistema prefrontal, que es la parte del cerebro que está detrás de nuestra mente. Esa parte es la que nos invita a reflexionar sobre cómo nos estamos hablando y cómo nos estamos sintiendo cuando nos hablamos de esta manera. Te invito a que todos los días puedas empezar a darte el espacio que seguramente tu mente esté necesitando. Que ese espacio para escucharte, para empezar a identificar el verdadero sentido que tienen las palabras que te estás diciendo. Si son palabras que te llevan a tu meta o son palabras conocidas casi que estás reiterando de forma automática, repitiendo patrones, creencias, pensamientos que no te llevan a ningún lado. Y una vez que puedas identificar que no es el para qué, que esas conversaciones no tienen el sentido de tus metas, van en la dirección contraria, empezar a desafiarlas preguntándonos, ¿para qué sostengo esto? Y empezar a conversarnos del lugar de lo que quiero y dejar de un lado el bolsillo, la caja, el baúl de los pensamientos, de todo aquello que no quiero. Y como metáfora podemos tomar que si tenemos dos bolsillos en nuestros pantalones, uno de ellos puede tener toda la lista de lo que no queremos, mientras que el otro tiene la lista de lo que queremos. ¿Qué pesa más en tu lista? ¿Dónde hay más cosas en lo que no querés o en lo que querés? Cuando hay más cosas en lo que no querés que en lo que querés,
¿Dónde está poniendo tu energía? ¿En crear el futuro o en defenderte de tu pasado y presente? Muchísimas gracias por compartir este nuevo episodio. Espero que hayas disfrutado del mismo y que te invite a la reflexión. Recordá que la calidad de tus pensamientos va a determinar la calidad de tus resultados. Muchísimas gracias.